gente que viene a los cursos es gente que vive en su casa con su realidad. Viene al curso para saber si su realidad es igual que la de los demás. El primer problema básico es la falta de información, pensar que al tener demencia no puedo hacer nada. Que muchas veces la falta de información, la persona no está bien cuidada o hay mucha carga para la persona que está cuidando. A mí el curso me ha parecido muy bueno porque me ha aportado varios conocimientos, es decir, que existen una serie de terapias no farmacológicas y que ralentizan mucho el proceso de deterioro de la enfermedad, de la demencia o del Alzheimer. Casos prácticos, cómo resolverlos y cómo actuar con las personas. Hace que la persona esté más activa, más en la vida de día a día, que no esté siempre, no sé cómo decir, estancada en un sitio. La necesidad del familiar en una localidad pequeña, como puede ser Villalba, va a ser lo mismo que una persona que tenga una enfermedad de Alzheimer o una demencia en una ciudad grande. El problema es el acceso a los recursos. No solo sensibilizan a la población en esta enfermedad, sino que retrasan el proceso de deterioro de esta enfermedad. Hay que empezar a abrir el paraguas, ¿no? Y poder unirnos como asociación, en el caso de ASALU, a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Lugo, poder abrir un poquito la manga y llegar a esos familiares que no solo están en Lugo, sino también están pues, en localidades más pequeñas. La valoración del programa es sumamente positiva. Es una excelente forma de transmitirles en qué consiste la enfermedad, de aproximarles a lo que supone esta enfermedad para la persona que lo padece y para las familias. Con los más pequeños, con los de quinto y sexto de primaria, a través de la obra de teatro Una voz especial, y con los más mayores a través de la proyección del cómic Arrugas. Yo creía que les iba a parecer un rollo y sin embargo he visto que están interesados y que están sensibilizados con el tema. Acaban sorprendiendo. Aquellos que conoces en las aulas, los sacas y les ofreces otras visiones y te sorprenden y en general muy positivamente. La tercera fase del proyecto es este encuentro intergeneracional entre los niños y los mayores. La verdad es que este tipo de actividades con los mayores siempre son positivas. Ellos agradecen el contacto con los niños. Estos chicos son alumnos de sexto de primaria del colegio Parga Pondal de Santa Cruz. O sea, que han venido de Santa Cruz y además lo han pedido ellos venir a conoceros. O sea que eso es muy importante. La actividad me parece interesante porque aporta a los niños a acercarlos, es la primera toma de contacto con gente mayor y gente con Alzheimer, así ellos también ven que es gente normal, ayuda también a romper tabúes, conceptos, preconceptos que ellos tengan, ¿no?, sobre la enfermedad. Para nosotros es fundamental el tratar de darle una normalidad a esta patología y creemos que la mejor forma es informando, es ofrecer una información clara, sencilla y adaptada a las capacidades de los niños para que comprendan lo que es esta enfermedad, lo que supone y también de qué forma pueden actuar ellos si en su entorno pues, ya tienen una persona que padezca esta enfermedad o si en un futuro puede ocurrir esta situación a nivel familiar, que ya estén preparados.